Buenas tardes, camarada Santino. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, como hablamos previamente, eh, queríamos tratar un tema histórico que tuvo y creo que tiene una vigencia muy importante en nuestros días. Es un texto de Lenin que está en las obras completas, tomo 8, editorial de Cartago. Un breve esbozo de la decisión en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Habla básicamente de la tan famosa división entre bolcheviques y mencheviques, ¿no? ¿Qué te Exactamente. pareció el texto? Y te quería preguntar si a vos te parece, si coincidís en que tiene plena vigencia hoy en el siglo XXI, a pesar de que esto pasó en 1903, hace más de 100 años, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, es muy interesante este texto de Lenin porque muchas veces, cuando se analizan las cuestiones históricas, ¿no? Es como que se dice, bueno, son cosas del pasado, ¿no? Cosas que no van a volver a ocurrir nunca. Pero en realidad no es así. En realidad, la división que hubo en el Partido Socialdemócrata ruso, ¿no? Es decir, el Partido Revolucionario de Rusia en ese momento, entre bolcheviques y mencheviques, es una división realmente típica que se produce en los partidos y que lógicamente se va a volver a producir, ¿no? O sea, por un lado hay un sector que defiende, que es consecuentemente leninista, ¿no? O sea, está a favor de las tesis leninistas, ¿no? De organización del partido, de la teoría leninista de la revolución proletaria, entre otras cosas. Y luego está, lógicamente, la otra tendencia, que es la tendencia antileninista consecuente, que pretende todo lo contrario, dividir el partido, básicamente dificultar la acción revolucionaria del Partido Comunista. Claro, en este texto Lenin incluso dice la cantidad de delegados, ¿no? Con los cuales contaba. El bolchevismo eran 24 delegados contra 20. Ahora, lo interesante es que, ¿cómo? Mayoría y Bueno, minoría, ¿no? exactamente, hay que muy ajustada, ¿no? La mayoría solamente tenían 4 delegados más, los bolcheviques, los leninistas, Sí, sí. y los mencheviques, que ahí nacen, ¿no? En este el famoso segundo congreso, eran 20. Ahora, lo interesante es que eran 10 y 10, es decir, eran 9, como dice acá Lenin, eran 9 mencheviques, entre los cuales estaba, el líder era Martov y estaba el famoso para nosotros Trotsky, y Claro. luego había 10 delegados que Lenin llamaba que eran del pantano, que me interesaría que tratemos de aclarar un poco, ¿no? A qué se refería. Y luego había un delegado más que era un redactor del órgano ideológico Rabochet y Edielo del tipo de economista, ¿no? Los camaradas antimarxistas que renuncian a la lucha política. Es decir, podríamos decir, agregarlo a los 9 mencheviques, ¿no? Porque son consecuentemente contrarrevolucionarios, es decir, no quieren llevar la revolución a cabo. Entonces teníamos que, de los 20, teníamos 9 más 1, o sea, 10 consecuentemente antilenistas y los otros 10 del pantano. Ahora, ¿qué significa esos delegados al Congreso que Lenin los ubicaba en el sector del pantano? Políticamente, ¿cuál es su naturaleza política? ¿Cómo cuál tiene que ser la posición de los marxistas en relación a ellos? ¿Qué te parece? Claro, bueno, bueno, ya como había dicho antes, la división básica, la más básica, es entre la postura marxista y las posturas que no son marxistas. O sea que por algún motivo, ya sea porque, es decir, ya sea por izquierdistas o por derechistas, son posturas que no son las correctas en un momento dado, ¿no? No son las decisiones que tiene que tomar el partido, pero dentro de de ese sector que es antimarxista o antileninista, sin quererlo o queriendo, ¿no? Dependiendo
del caso, ¿no? Por ejemplo, Kautsky era realmente un antimarxista declarado, pero había otros que no, ¿verdad? Entonces, dentro de ese sector hay otra división más, ¿no? Si aplicamos la dialéctica marxista, nos vamos a encontrar con que una parte de ese sector son los que Lenin llama pantano, que son básicamente aquellos que son antileninistas, pero no consecuentes. O sea, atacaban las posturas de Lenin, pero dependiendo del momento. O sea, había veces que coincidían con Lenin y otras veces que no. Entonces, es como que no eran consecuentes. En cambio, los mencheviques directamente eran el sector antimarxista más consecuente, que siempre estaba en contra de las tesis leninistas. Claro, y fíjate que Lenin cuenta en este texto que estamos analizando, cuando nacen, ¿no?, las dos fracciones, los bolcheviques y los mencheviques, cómo Martov, a pesar de que el Congreso lo había elegido como uno de los tres redactores del órgano central, eh, Iskra, la chispa, ¿no?, en ruso, él se niega a trabajar, es decir, tiene una actitud consecuente de antipartidaria, ¿no? Es decir, no acata una decisión del Congreso, que lo había nombrado uno de los tres miembros del órgano central, ¿no?, del órgano ideológico. Claro. Y luego Lenin cuenta cómo crean incluso una organización secreta, algo que está prohibido en los partidos del tipo marxista, que es crear organizaciones paralelas, ¿no?, Sí, que sí, digamos conspiran. que directamente eran antileninistas con los cuales no era posible establecer un diálogo. O sea, directamente estaban en contra del mismo partido. Exactamente. Más adelante, en un futuro, recuerdo que cuando se da la cuestión tan importante del liquidacionismo, es decir, cuando Martov y otros mencheviques hablaban de que no era necesario un aparato ilegal, que la organización marxista tenía que ser plenamente legal, lógicamente Lenin se opone y Plejánov, que también formaba parte de los mencheviques, pero Lenin lo llamaba menchevique partidista, porque era, estaba en contra del liquidacionismo del aparato ilegal, ¿no? Es decir, lo que podemos ver es que en el caso de Martov es un antipartidario, es un marxista, es un antimarxista antipartidario consecuente desde los primeros comienzos del Congreso hasta la guerra civil, hasta después de producida la revolución, ¿no? Es decir, un Sí, sí, contrarrevolucionario completamente. absolutamente consecuente. Y en el caso de Trotsky, que también habla en este texto, ¿qué pudiste ver? Bueno, ahí hay que destacar, ¿no? Especialmente para aquellos que son trotskistas, que muy orgullosamente dicen, no, yo soy trotskista y leninista, Trotsky era un aliado de Lenin y bueno, era un gran revolucionario, ¿no? Como dicen, pero la realidad es que Trotsky siempre, desde 1900, o sea, prácticamente desde que se fundó el Partido Socialdemócrata, el Partido Revolucionario de Rusia, el partido de Lenin siempre estuvo en contra de las tesis leninistas. Y ahí Lenin directamente dice, Trotsky es un miembro destacado de la minoría, que Sí, minoría justamente son los mencheviques, la definición, ¿no? O sea, los mencheviques nacieron cuando el partido se dividió en mayoría y minoría, y los mencheviques eran la minoría, ¿no? Entonces, básicamente lo está acusando directamente de ser un menchevique, y no solamente de ser un menchevique, sino de ser uno de los miembros más destacados de la línea menchevique. Entonces, bueno, eso es algo a destacar, ¿no? Claramente. claro, es una cuestión que no se conoce mucho, ¿no? Porque muchos troquistas de ahora, del siglo XXI, en Argentina particularmente, donde el troquismo es bastante fuerte, en Francia, en esos países donde la pequeña burguesía tiene hay muchos ciudadanos que forman parte de la pequeña burguesía, que hablan de que Trotsky era el mejor bolchevique, ¿no? El mejor alumno de Lenin. O sea, Sí, sí, no, y además dicen que Stalin era el menchevique, según su interpretación de la historia, ¿no? Bastante particular, porque si uno lee básicamente el primer tomo de las obras completas de Stalin, ¿no? Que justamente pertenece a esa época,
a la época del Segundo Congreso, uno va a ver sin necesidad de ser un genio, sin, sin ninguna condición, va a poder percibir que Stalin desde siempre toma como referencia las obras de Lenin y se pone siempre a favor de las posturas leninistas, ya desde 1900, al contrario que Trotsky, que desde 1900 incluso antes estaba en contra de toda la postura leninista. Exactamente, aparte consecuentemente antileninista, porque fue desde 1903 a 1917, o sea, durante 14 años Trotsky combatió a Lenin, ¿no? Y acusándolo de dictador asiático. Sí, realmente hay un montón de frases de Trotsky que son increíbles, ¿no? Como empleaba términos peyorativos contra el gran líder de la Revolución de Octubre, nunca lo reconoció como líder del partido, que todo el mundo lo consideraba el líder del partido por sus enormes logros, se destacaba claramente, pero Trotsky eso jamás lo veo. Para Trotsky, Lenin estaba a su altura, ¿no? Una cosa increíble. Pero bueno, Seguro. Y la pregunta que me gustaría que respondieras es, ¿para qué sirve este análisis que estamos haciendo? ¿Tiene vigencia? ¿Tiene alguna utilidad en la práctica, en el pleno siglo XXI, dentro de las organizaciones marxistas, dentro del movimiento comunista? ¿Tiene alguna importancia esta cuestión que estamos hablando? O, mejor dicho, ¿por qué tiene importancia si es que la tuviera? ¿Qué te parece? bueno, no, claramente tiene una gran importancia desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero también desde el punto de vista práctico, porque la teoría está ligada a la práctica. Y en este caso, es muy importante conocer bien estas distinciones, ¿no? Estas contradicciones internas dentro del partido. Por un lado está la línea leninista, por otro lado está la línea anti-leninista. La línea anti-leninista se va a dividir en dos. Está por un lado los que son anti-leninistas consecuentes, ¿no? Como Trotsky, Martov, Plejánov, entre muchos otros que básicamente siempre estaban en contra de las posturas de Lenin, ¿no? Por eso eran antileninistas, básicamente. Y en la actualidad, este, básicamente están los izquierdistas y los derechistas, ¿no? Por ejemplo, los izquierdistas dicen que, bueno, que hay que hacer la revolución sin el pueblo, o sea, no importa la agitación, la propaganda, esas tareas son menores, directamente hay que levantarse en armas contra la burguesía en cualquier momento, cosa que obviamente es una estupidez, ¿no? Dicen, no hay que participar en los sindicatos, no hay que participar en los parlamentos burgueses, el partido tiene que ser totalmente ilegal, clandestino, y ya está. Y luego están los derechistas, que son la línea contraria, pero que también es una postura incorrecta, antileninista, que dicen que hay que aplazar la revolución lo máximo posible, que se contentan con reformas, que siempre apoyan a los partidos socialdemócratas, ¿no? Como el kirchnerismo en Argentina, el correísmo en Ecuador, etcétera, y lo apoyan incondicionalmente, cosa que es incorrecta, ¿no? Entonces, estos son los antileninistas consecuentes. Y luego están también los antileninistas que no son consecuentes, que son los que Lenin llama pantano, que también existen, o sea, a veces adoptan una postura izquierdista, otras veces una postura derechista, otras veces adoptan una postura leninista, pero es como que no son consecuentes, a veces son leninistas y a veces no. Y, por último, Sí, sí. dentro del antileninismo consecuente también podemos encontrar dos líneas diferentes, que son aquellos que son antipartidistas, ¿no? Y aquellos que son partidistas, que no quieren destruir al partido, ¿no? Básicamente hay que tener bien en cuenta esas distinciones Seguro. para apuntar la lucha teórica dentro del partido. Claro, porque tiene consecuencias prácticas, digamos, el método de lucha varía, ¿no? Es decir, una cosa es luchar contra un antimarxista antipartidario que quiere destruir al partido y otra cosa es luchar contra un antimarxista que no quiere destruir al partido, ¿verdad? Claro, sí, sí. O sea, por ejemplo, los izquierdistas, los comunistas izquierdistas, suelen tener el error de considerar que todos los camaradas que adoptan una postura que para ellos es errónea, ¿no? Que puede que sea errónea, son camaradas que, por decirlo así, ¿no? Hay que fusilar. O
sea, son camaradas que hay que expulsarlos del partido o hay que tomar una reprimenda, cosa que no necesariamente es así. De hecho, Mao, ¿no? Es uno de los que dice todo lo contrario, que en general las contradicciones que hay entre las distintas líneas teóricas dentro del partido son contradicciones no antagónicas, o sea que se pueden resolver hablando, se pueden resolver por medio del trabajo práctico. No, no es necesario expulsar a nadie, no, realmente no, o sea, no es necesario. Y luego sí, es cierto, también están, que son muy pocos, pero que existen, que son directamente traidores al marxismo, como Plejánov, como Martov, como Kautsky, más adelante, ¿no? Y en ese caso sí, es correcto expulsarlos del partido o tomar alguna medida, pero no en todos los casos, hay que tener bien en cuenta esa distinción. Que tiene consecuencias muy importantes, ¿no? Porque los marxistas somos demócratas consecuentes y no podemos, a la menor discrepancia, divergencia política, aplicar métodos antidemocráticos contra los camaradas, ¿verdad? Claro, eso directamente es una flagrante violación de la democracia, ¿no? Dentro del partido, del centralismo democrático de Lenin. Exactamente, exactamente. Bueno, me parece que analizamos bastante, ¿no? El texto. En la descripción del video vamos a colgar el nombre del texto completo, como decía, que esbozo de la decisión en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso para que todos los camaradas que quieran puedan leerlo completamente, ¿no? Más allá del análisis, del muy breve análisis que hicimos. Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, camarada Santino, y seguimos en contacto para nuevos videos, nuevas conferencias, para Claro tratar que los sí. temas más importantes del movimiento, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, camaradas, venceremos. Venceremos. Vamos a parar la grabación.